Quiero darles la bienvenida. Particularmente nos encontramos aquí desde la Delegada de Participación y Programas Especiales, desde nuestro proyecto de inversión de transparencia, y hoy vamos a hablar de transparencia y ética empresarial. Esto en virtud del COMPES 1 de 2019, que básicamente todos conocemos como la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia contra la Corrupción, la cual ha venido dando pasos fuertes para que todos ciudadanos, funcionarios, nos comprometamos con lo público. Este espacio es un espacio que hemos iniciado, como les manifestaba, desde la delegada, con el fin de socializar con ustedes la estrategia para la socialización de los lineamientos con los proveedores de las entidades del distrito, en donde en un trabajo mancomunado buscamos lograr cumplir con el objetivo de la Ley 2195 de 2022. Yo creo que aquí, y para terminar, lo más importante es que convirtamos el objeto de esta ley en nuestro compromiso diario, en nuestro compromiso no solamente que surja de esta reunión, sino que hemos venido trabajando en torno a él, tanto ustedes como nosotros, como veeduría, y es básicamente lo que debe convertirse en un eslogan para cada uno de nosotros, y es: vamos a recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público entre todos. Les agradezco de nuevo por este espacio y particularmente a la superintendencia que hoy nos acompaña y quien será la encargada de dirigir los temas tan importantes que hoy vamos a tratar. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante y relevante poder destacar las competencias que tiene la Superintendencia de Sociedades, pues, en punto de lo que es nuestro compromiso colectivo con la sociedad en sí, de luchar contra la corrupción nacional e internacional. Y pues uno de los instrumentos precisamente más efectivos es pues estos programas de transparencia y ética empresarial. Nuestra charla va a estar dividida en dos apartes. El propósito inicial de estos programas inicialmente es la lucha contra la corrupción y todo lo que tiene que ver con la mitigación y prevención del riesgo de soborno transnacional. Ya en punto pues va a entrar mi colega, el coordinador del grupo de supervisión de riesgos y programas, a explicarles, pero como quiera que uno de esos riesgos precisamente es el soborno transnacional, pues queremos de primera mano entrar a exponer, a destacar las competencias que tiene la superintendencia en materia de investigación y sanción del riesgo de soborno transnacional, de lo que es ya como la conducta cuando se configura, y además pues hablarles un poco del nuevo régimen de responsabilidad administrativa que por actos de corrupción puede involucrar la responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, digamos que la primera parte de esta charla tiene que ver con las facultades de la Superintendencia de Sociedades en lo que hemos denominado la lucha contra la corrupción nacional e internacional. Y esto tiene dos bases normativas que son la Ley 1778 de 2016 y la Ley 2195 de 2022. Esta ley es de enero, de 18 de enero de este año. Es muy reciente y pues queremos en primer lugar empezar como a transmitir ¿cuáles son las competencias que en materia de investigación y sanción tiene la Superintendencia de Sociedades? Entonces, muchas veces seguramente han escuchado o por medios que se habla del soborno transnacional como delito. Si es así, pues estamos hablando de responsabilidad de personas naturales, pero lo que es importante aquí destacar, y como quiera que los programas de transparencia ética empresarial necesariamente tienen que evitar que se configure ese riesgo de soborno transnacional que se materializaría en que la conducta realmente sea cometida. Es importante que además de ser un delito, hoy a través de la Ley 1778 de 2016 se instituyó como una infracción administrativa de personas jurídicas, es decir, que las personas jurídicas pueden ser investigadas y sancionadas por la comisión del soborno transnacional. No estamos hablando de una responsabilidad penal de personas jurídicas, eso aún no está avalado en nuestro ordenamiento jurídico colombiano,
pero nos empezamos a aproximar un poco a esquemas de responsabilidad de personas jurídicas, siendo una de estas la administrativa, y por lo tanto, pues hablamos de el soborno transnacional como infracción administrativa y que puede ser una conducta que le puede ser endilgada, reprochada y por lo cual puede ser sancionada una persona jurídica. Entonces, como en los programas de transparencia y ética empresarial, precisamente uno de los objetivos es esta prevención, es importante entender lo que es el soborno transnacional. Aquí ven un paralelo de manera pues muy general, ya voy a entrar en cada punto, pues como lo indiqué, es una infracción administrativa. Todos estos procesos de investigación y sanción, desde luego, apelan al debido proceso, hay un procedimiento especial donde pues hay garantías que se le garantizan a las personas jurídicas y pues desde luego verificadas esas hipótesis ya de infracción en punto de una investigación, pues habrá lugar a las sanciones administrativas. Vamos a hablar también de los beneficios por colaboración, que es una apuesta grande que en materia de prevención también y de evitar sanciones más altas queremos hacer en este espacio para que las personas jurídicas se advierten la comisión de una infracción administrativa, pues precisamente se acerquen a la Superintendencia de Sociedades a comunicarnos esta situación, lo cual puede conllevar también hasta una exoneración total. Y pues desde luego aquí estamos hablando sí o sí de personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que ésta tenga de participación y vamos a ver cómo hay esquemas en donde una matriz puede verse responsable por haber tolerado y también una subsidiaria por ser beneficiaria precisamente de esta conducta de soborno transnacional que tiene pues un móvil económico. Desde luego que cometer una infracción, como siempre, va a tener un propósito que es obtener una utilidad, como lo vamos también a ver. De otro lado, está el régimen de responsabilidad administrativa, que en la ley 2195, que nos dice, ojo sociedades, porque si ustedes tienen representantes, administradores o funcionarios que fueron condenados por conductas contra el orden económico y social, como por ejemplo una conducta de lavado de activos, todo lo que tiene que ver con delitos contra la administración pública, que son todos estos temas que hemos conocido como corrupción, prevaricato, celebración indebida de contratos, peculado, también digamos que este tipo de conductas que de primera mano se han conocido como delitos de corrupción, hoy también pues se extienden a lo que es también delitos contra el medio ambiente. Y si estos administradores o representantes legales son condenados penalmente, esto sí hablando de personas naturales, y la sociedad un poco cruzó los brazos, no intervino, no estuvo atenta, y podemos advertir que la sociedad toleró y consintió estos actos porque además estaba recibiendo un beneficio, una sociedad también puede verse involucrada en una investigación de responsabilidad administrativa. También pues esto conlleva la aplicación de un proceso que respeta todas las garantías de la persona jurídica, no es una responsabilidad automática, no es que por el hecho de su representante legal haber sido condenado inmediatamente estemos endilgando esta responsabilidad a la persona jurídica porque tenemos que probar en nuestras investigaciones que adelantaría la Superintendencia de Sociedades que esa sociedad se benefició, pero además que consintió y toleró. ¿Y cómo, dirán ustedes, uno puede probar que una persona jurídica, estamos hablando de un ente corporativo, de una ficción, que es esta empresa, realmente cómo probar ese consentimiento y esa tolerancia? Entonces la norma que nos dice, mire cómo aplicó los controles de riesgo. Y uno de esos controles precisamente pues será los programas de transparencia y ética empresarial, con lo cual es muy importante si ejecutó las etapas de los programas, si realmente hizo los llamados e involucró a todas las áreas encargadas. Y allí vamos a ver un poco esa tolerancia y ese consentimiento y realmente esa acción de pertenencia en la lucha contra la corrupción nacional e internacional de las personas jurídicas. Pero entonces vamos a la primera parte.
¿Qué es realmente el soborno transnacional? Y es algo que me parece muy importante que entendamos todos más allá de la norma, que lo entendamos de una manera clara, sencilla e intuitiva. El soborno transnacional, cuando es cometido por personas jurídicas, pues involucra desde luego a sus empleados contratistas, administradores, asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada dentro pues, de la organización empresarial. Y lo que sucede es que esta sí persona natural, este empleado, este contratista, da, promete u ofrece sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio que sea verificable desde la utilidad o desde una apreciación económica y que tiene por destino que el servidor público, pero extranjero. Es decir, que en todos estos esquemas de contratación internacional, en todo lo que tiene que ver con lograr exportaciones y un poco cuando las sociedades empiezan en el contexto del mercado global a encontrar con que en cierta jurisdicción, en cierto país, se exigen ciertos permisos que además realmente puede ser que las garantías legales sean mucho más altas, que se exijan más requisitos, se tiende un poco a mirar de qué manera puedo bajar el rigor de estos requisitos y precisamente uno de los atajos que se toman, no legales desde luego, es empezar a pagar sobornos, dádivas, coimas, como se conoce coloquialmente, a ese funcionario público, pero que en este punto, lo que es el soborno transnacional, tiene la calidad pues de ser extranjero, es decir, estamos en otro país y este funcionario nos va a ayudar a omitir, a retardar, a ejecutar actos dentro pues de una en una, perdón, contratación internacional o transacción internacional. ¿Para qué? Pues para que un poco, y esto es lo que se ha conocido como de manera, digamos, errada, porque es ilícito, es ilegal desde lo penal y desde lo administrativo, como estos pagos de facilitación. Entonces, ojo porque todo ese tema de regalos, si involucro pagos de facilitación, contribuciones lícitas, invitaciones a funcionarios públicos, entonces estoy en el contexto de una licitación en otro país, estoy por hacerme unos contratos, estoy a través de mis sucursales extranjeras queriendo lograr una contratación importante y empiezo a generar esquemas como de persuasión de esa voluntad del funcionario público, lo invito a hoteles, lo invito a partidos, lo invito a conciertos, lo invito a hoteles, a resorts, a grandes torneos de golf. Es importante porque todos estos esquemas de manera, digamos, que haya una intención de corrupción, de lograr persuadir esa voluntad de ese funcionario público extranjero, y aunque nuestra sociedad ha sido muy tolerante en esto, realmente constituyen un acto ilegal que sería la configuración de la conducta administrativa, la infracción administrativa de soborno transnacional. Entonces, esto es importante porque además implica un cambio de mentalidad en doble sentido, que las empresas realmente acepten y jueguen las reglas de juego de los mercados internacionales, que no sean exportadoras de corrupción y que además también al servidor público le corresponde hacer lo que tiene que hacer por la ley. Entonces, todo este tipo de pagos de facilitación, realmente los organismos internacionales están luchando con que estas malas prácticas pues sean realmente eliminadas en los contextos de los mercados globales. Como lo decía, aquí ninguno, el que se haga la vista gorda o el que empiece a recibir beneficios y no tenga un control realmente de sus ingresos, pues se va a ver excusado de un régimen de responsabilidad administrativa. Las matrices pueden ser responsables y serán sancionadas cuando sus subordinadas incurran en estas conductas, porque se hacen un poco los de la vista gorda y al final pues están ganando los contratos, al final yo estoy recibiendo alguna utilidad y de cierta manera aquí hay consentimiento y tolerancia. Pero también
pueden ser responsables las subordinadas cuando precisamente es la matriz quien despliega todos estos esquemas de corrupción y al final a la subordinada le termina beneficiando, se lleva algún contrato, alguna provisión de materias primas, de materiales, bueno, alguna provisión, todo lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, y al final recibe algunos réditos y en este sentido, pues también empezamos a reprochar esa doble vía de beneficios. Uno de los retos más altos que tenemos en la investigación y sanción de las conductas de soborno transnacional, precisamente es que lograr probar esa entrega, esa promesa, ese ofrecimiento de esa dádiva a ese funcionario público que está además en otra jurisdicción, pues constituye uno de los retos más altos. Pero para esto, pues hemos venido asumiendo el reto a través de la suscripción de convenios internacionales. Hoy ya tenemos 4 convenios formalmente suscritos, sin olvidar pues que las autoridades americanas, norteamericanas, siempre prestan una colaboración muy célere e incluso sin la necesidad de, digamos, de nuestra idiosincrasia latinoamericana burocrática. Bueno, aunque aquí también incluyo al Reino Unido, pero esto es un tema más como de tener ese marco de intercambio para garantizar también que toda evidencia que se introduzca, pues realmente esté amparada. Pero realmente las autoridades norteamericanas, como son la Comisión de todo lo que tiene que ver con especies de intercambio en el mercado, que es la SEC, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, son bastante céleres y atienden de una manera muy, muy expedita las solicitudes que se hacen en intercambio, además que digamos que son los grandes siempre perseguidores de este tipo de conductas. A nivel nacional, también nos interesa tener estos convenios de intercambio por cuanto la Fiscalía, la DIAN, la Superintendencia Financiera, la UIAF, pues pueden tener alertas importantes de conductas constitutivas de soborno transnacional y esto pues nos permitirá nutrir nuestras investigaciones y realmente pues ejercer nuestras competencias en investigación y sanción. Algo muy importante y es que estas investigaciones que adelanta la Superintendencia de Sociedades en materia de soborno transnacional tienen, digamos, que toda la rigurosidad, todo el juicio, no una única alerta, se entiende que va a llevar a la sociedad a la comisión de un soborno transnacional. Esto se decanta realmente en una investigación seria, con todas las garantías legales, con todo el derecho del debido proceso, de la contradicción, con también la preservación de lo que es la evidencia y la prueba, para que sean investigaciones muy, muy serias, dado también, como lo vamos a ver, pues el alcance en cuantía de las sanciones que se pueden imponer como multas. Entonces, esto opera, digamos, lo que son las señales en doble vía. Les sirve a las sociedades para saber, y ojo con los comportamientos que tiene una sociedad, un departamento de contratación, el departamento comercial a la hora de registrar proveedores para de entrada in situ, pues entrar a analizar realmente cuáles son esos riesgos a los que puede exponerse y si empieza un oficial de cumplimiento o la persona encargada de los temas de cumplimiento o el representante cuando estamos hablando de medidas mínimas, pues advertir situaciones. Y en este sentido, pues algunas son, pero no aisladas. Desde luego que el riesgo geopolítico, países que tienen debilidad institucional, democrática, que además pues la sociedad también esté apuntando a otros mercados precisamente porque es más fácil derribar esas garantías legales. Entonces, esto es importante. Son pues además los países que están calificados con alto riesgo de corrupción, que es una calificación que hace Transparencia Internacional. También cuando la sociedad se empieza a ver envuelta en situaciones de estrés financiero y aún así está apuntando pues, a participar en licitaciones internacionales, en contratación internacional. Esto
que hace que muchas veces simulen o aparenten tener ese brazo financiero, lo cual pues está además alterando una realidad y supuestamente una contabilidad. Entonces esto es importante, ¿no? Y digamos que esto lo hemos vivido en nuestro país cuando empresas extranjeras vienen simulando ese brazo financiero, pero realmente pues lo carecen, y porque pues están buscando una manera de salvarse financieramente y para poder también lograr que al final esos contratos les sean concedidos, pues se hacen estos pagos a funcionarios públicos. Todo lo que tiene que ver con movimientos migratorios, ojo, hay que mirar cómo están funcionando los movimientos migratorios al interior de la empresa. Muchas veces estos movimientos migratorios tienen esa destinación de contribución ilícita, esos pagos de facilitación, ir a todos estos, digamos, espacios de entretenimiento, partidos, conciertos, torneos, y cuando se empiezan a advertir estos movimientos, no está de más hacer una verificación y un chequeo de cuál realmente es el móvil y el propósito y con quién realmente están ocurriendo estos encuentros. Todo lo que tiene que ver con conductas asociadas al lavado de activos, también pues, los sistemas de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo nos pueden generar alertas importantes, todo lo que tiene que ver con operaciones en efectivo, con todo el tema también de divisas, manejo de divisas. Esto también es importante que las sociedades custodien muy bien cómo están llevando estas operaciones para evitar que a través de las mismas pues se incurra en la conducta de soborno transnacional. También a nivel contable, lo que tiene que ver con exportaciones no correlativas con la capacidad patrimonial de la sociedad, que no se advierte realmente que este flujo se esté dando, que puede estar habiendo una brecha y que realmente se está apuntando a una exportación que puede ser ficticia para lograr y que muchas veces pues se acompaña de pagos a funcionarios extranjeros. También todo lo que tiene que ver con tercerización de servicios con empresas extranjeras que están en jurisdicciones no cooperantes, y desde luego la apertura de cuentas igualmente en todas estas islas, paraísos fiscales, no hacer mención a ningún país propiamente, porque esto, como lo digo, son alertas que tienen que ser entendidas con una rigurosidad, pero es importante que las empresas en su interior, y es algo en lo que se va a puntualizar mucho en la segunda parte de esta charla, realmente se apropien de las dinámicas de las operaciones y de las líneas de negocio que está atendiendo una empresa. Importante también que para nuestra ley y para las competencias de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario público extranjero es, en resumen de lo que indica la ley, aquella persona que está en vinculación o relación con el Estado o alguna empresa estatal y que tiene este poder de decisión. Entonces, digamos que acá, independientemente si en otro país esa persona, ejemplo, es funcionario de una empresa estatal, pero su régimen de contratación, porque precisamente es una de las formas de exonerarse de manera aparentemente legal, pero pues tiene ahí una mala fe subyacente. Y aunque esa persona tenga un régimen de vinculación privada, para nuestras competencias, ese funcionario público será considerado extranjero. Entonces también esto es muy importante porque cuando se hace el análisis de con quién se está relacionando una empresa, una sociedad, y que eventualmente en la verificación de estas alertas se advierta que esta persona sí es una empresa estatal, es una empresa que tiene participación, pero aunque puede decir, ejemplo, la adjudicación de un contrato, pero bueno, digamos que bajamos un poco la guardia porque esta persona tiene un régimen cuando se hacen las verificaciones de contratación privada. Ojo, porque ello no impide que la superintendencia pueda realmente endilgar esa calidad de funcionario público extranjero a esa persona que está recibiendo esas dádivas, esas coimas, esos sobornos, y pueda verse la sociedad involucrada. ¿Qué sanciones en materia de soborno transnacional se imponen? Importante que estamos hablando hasta de multas de 200.000 salarios mínimos
mensuales, es decir, hasta de 200 millones de pesos aproximadamente. Esto es importante, que se puede generar la inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años, que además hay en punto pues de cumplir con esta prevención general y especial de lo que son las responsabilidades administrativas y las sanciones, y también con los compromisos de que estas decisiones sean disuasivas o disuasorias, perdón, ahí que tuve un lapsus en la palabra, que cumplan realmente con esta disuasión, con este fin de prevención, que debe generarse una publicación en medios de amplia circulación y además en lo que es la página web de la sociedad. Va a aparecer, pero además también esto se va a registrar en su certificado de existencia y de representación. Y habrá desde luego una prohibición para recibir estos subsidios e incentivos por parte del Estado. Hemos visto que muchas veces una sociedad que se ve involucrada en esquemas de corrupción, aún así permanece en el tiempo y al cabo de 10 años sigue viéndose involucrada en otro esquema de corrupción. Entonces, esto también es supremamente importante porque se empieza a realmente evitar que estas sociedades permanezcan en los mercados cuando se han visto involucradas en esquemas de corrupción. Aquí quiero hacer una reflexión muy importante. La Superintendencia de Sociedades, desde luego, pues tiene un núcleo de sociedades vigiladas que dependen pues de ciertos parámetros, pero en materia de soborno transnacional podemos investigar y sancionar a cualquier persona jurídica independientemente de que su supervisión natural esté a cargo de otra superintendencia, como por ejemplo Supertransporte, Servicios Públicos, Superfinanciera. Esto es muy importante porque la ley le otorgó competencia general y exclusiva y únicamente a la Superintendencia de Sociedades para investigar la conducta de soborno transnacional. Es decir, que independientemente de ese nicho, ese sector en la que esa sociedad que está involucrada en estos esquemas de corrupción se haya envuelta, habrá la posibilidad de ser sancionada por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, esto es muy, muy importante y lo vamos a ver al final en dos casos que son icónicos y que seguramente pues para ustedes va a significar un ejemplo importante en estos temas. Con esta primera parte acabo lo que es la competencia y sanción del soborno transnacional como infracción administrativa. Pero con la ley 2195 de 2022 se instituye la responsabilidad administrativa de personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras por actos de corrupción. Y esto es muy importante. Pero aquí digamos que sí tenemos unos requisitos y unas diferencias sustanciales. Primero, aquí deberá existir una sentencia penal condenatoria en firme, es decir, que no hay lugar a más recursos ni a mayor discusión adicional, o un principio de oportunidad, que es esa prerrogativa que tiene la Fiscalía General de la Nación para suspender o interrumpir la persecución, porque esa persona, ejemplo, me va a servir como un testigo, el testigo estrella dentro de la actuación, me va a revelar información, me va a ayudar a judicializar a otros participantes, me va a ayudar realmente en punto pues de lo que es la verdad, justicia y reparación a encontrar un fallo que cumpla con estas finalidades para poder resarcir a las víctimas. Entonces aquí digamos que el enfoque es diferente, pero es igualmente importante. Entonces, importante que las sociedades también empiecen a mirar si realmente hay funcionarios, administradores, empleados involucrados en casos penales, pero si además estos esquemas de corrupción, de comisión de actos de corrupción, que hoy, como lo vamos a ver, se extiende también, como lo estamos viendo en el primer punto, y se llama así, es el régimen de responsabilidad administrativa de personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras por actos de corrupción, lo dice la ley. Pero cuando me dice por qué actos, me está hablando de los delitos contra la administración pública, del medio ambiente,
me está hablando de todo lo que tiene que ver con orden económico y social, es decir, captación, lavado de activos. Me está hablando de muchos más delitos o conductas que no solamente, como lo dije inicialmente, tenían que ver con la administración pública como tal, sino que hoy se entiende es un acto de corrupción, conclusión, un delito contra el medio ambiente. Aquí también importante, como lo dije, no es automática esta responsabilidad, sino que la sociedad debe haberse beneficiado o buscado beneficiarse. Ejemplo, la comisión de un delito ambiental. La sociedad está en explotación o está en administración de un predio, está haciendo un mal manejo de residuos, hay contaminación, pero digamos que todo esto pues la ha venido beneficiando porque tiene una línea de negocio y realmente ha sido un poco negligente, hay tolerancia, hay consentimiento, hubo reportes, ejemplo, hubo eventualmente un inspector ambiental mandó un reporte. ¿Qué hicieron en la empresa? ¿Cómo aplicaron los controles de riesgo? Pero siguen percibiendo las utilidades del negocio. Ahí claramente hay un beneficio y una tolerancia por parte de la sociedad, que no le interesa la comisión de un delito de rigor ambiental, pero aún así se ve beneficiada porque esto le permite mantener finalmente la explotación de X predio, de cierto terreno y al final verse beneficiado. Entonces, esto es muy, muy importante también porque es una apuesta grande que se hace y que además pretende cumplir los estándares internacionales en materia de lo que hoy entendemos como corrupción e importante que esto se empiece también a garantizar en los programas de transparencia y ética empresarial. Aquí un barrido muy, muy general de lo que son los delitos por los que se puede ver involucrada una persona jurídica por la comisión de estos por parte de administradores, empleados y funcionarios, y como lo he dicho también, administración pública, prevaricato, peculado, todo el tema de cohechos también, propios e impropios, entonces voy, pago una dádiva para obtener una licencia ambiental, importante también, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, como ya lo dije, orden económico y social, seguridad pública, patrimonio económico, un punto, por ejemplo, de lo que es también esa utilización indebida de información privilegiada. Y empezamos así a ver que hoy el radio de lo que se entiende por actos de corrupción se empieza a extender y debe ser incorporado en los programas. Al final, hay digamos que una capacidad intuitiva de saber que realmente se está en corrupción, se está obrando mal, se están tomando atajos, se están logrando utilidades y beneficios por las vías. O sea, al final no tenemos que ser expertos en delitos en materia de derecho penal, porque digamos que siempre, y las sociedades saben, y las personas que conforman las organizaciones saben cuando hay un indebido proceder, cuando un directivo me está diciendo, gire estos dineros a esta cuenta y la persona encargada, ejemplo de contabilidad, dice, pero no están registradas, no importa, igual hágalo. Entonces, esto es importante porque al final es como que esta noción de ética general al final nos genera ya una alerta intuitiva de lo que se está haciendo por fuera o por debajo de la mesa. Entonces, esto también es una reflexión importante porque al final la complicación en si es delitos y que puede ser que se hace un lavado, al final muchas veces cuando estamos en punto de las investigaciones, se sabe que había una alerta, una persona que venía advirtiendo, una persona que venía entregando informes acerca de cómo se estaba manejando indebidamente el registro de proveedores y esto pues es importante porque al final ese conocimiento intuitivo que tenemos un poco de lo que está bien y no está bien es lo que nos permite prender alertas. Entonces, más allá de lo que diga la ley, lo importante es siempre conservarse en un piso de ética empresarial, de transparencia y que la provisión de esos bienes y servicios que hace una empresa esté pues haciéndose de una manera responsable desde la ética. Aquí también es importante en el tema de responsabilidad administrativa
Sí, a diferencia de lo que ocurre con el soborno transnacional, aquí únicamente la Superintendencia de Sociedades en lo que nos corresponde podrá investigar y sancionar a sus vigilados. Así que aquí la competencia sí se divide. Aquí sí, cuando se advierte, por ejemplo, que en una reaseguradora hay una situación hipotética de lavado de activos, que al final el proceso penal termina involucrando a, a una persona, administrador, funcionario o empleado en ese esquema y asignándole debidamente una responsabilidad penal con sentencia en firme. Aquí, desde luego, pues ya la competencia de esta responsabilidad administrativa de si esa reaseguradora, ejemplo, se benefició o no, será la superintendencia financiera, ejemplo. Y así operará para el caso de transportadoras, para el caso de empresas encargadas de la prestación de servicios públicos. Entonces aquí sí el tema de las competencias es diferente y desde luego pues está excluida la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto pues ya tiene asignadas unas competencias legales, el tema pues de todo lo que tiene que ver con carteles, colusión, administración, de perdón, de todo lo que tiene que ver con acuerdos restrictivos y lo que tiene que ver con consumidor, y esas funciones jurisdiccionales podrían soslayar un poco esta competencia, así que esta está excluida, pero sin embargo, pues las otras superintendencias y recibiríamos por competencia residual aquellas que no sean de competencia de la SIC, pero sí se sectoriza la competencia en punto de los vigilados. Entonces, esto también es importante para que lo tengan en el radar. Lo importante aquí es tener los dos esquemas y saber que hay una exposición en materia de soborno transnacional y en materia de lo que son actos de corrupción a una sociedad cuando se vean advertidas estos esquemas. En materia de responsabilidad administrativa, así como, y aquí voy a unir los dos procedimientos, hay lugar también a la imposición de medidas cautelares porque la ley compartió algunas disposiciones procedimentales en materia de soborno transnacional al régimen de responsabilidad administrativa. Solamente se ejecutará se permitirá la interposición de recurso de reposición. Hay lugar a los beneficios por colaboración, que es esta posibilidad de entregar la información relevante a la entidad para que hasta se haga una concesión de una exoneración total de la sanción. Y algo también muy importante en los dos esquemas, si, ejemplo, advertimos que una sociedad está involucrada en un esquema de corrupción, tanto en materia de soborno transnacional o cuando ya se han verificado los requisitos de procedibilidad de la responsabilidad administrativa, podríamos, en punto, digamos, una visita, tomar información, solicitar información, pero si hay renuencia, esa renuencia también puede ser objeto de una sanción. Entonces, esto es importante. Respecto a la caducidad, 2 puntos. En materia de soborno transnacional, 10 años desde la comisión como tal del acto de soborno. Y en materia de responsabilidad administrativa, 10 años, pero a partir de la ejecutoria de esa sentencia, es decir, que a partir de que quede en firme, que no hay discusión alguna. Aquí pues no estoy contemplando la tutela, eso ya sería otra discusión muy larga, pero digamos que se han agotado los recursos ordinarios en sede de la jurisdicción penal y ya quedado en firme esa declaratoria de responsabilidad penal y a partir de ese momento en que se da esa ejecutoria cuentan 10 años y a partir igualmente de ese momento en que se da esa firmeza del principio de oportunidad que es este instrumento de intercambio como de negociación entre la fiscalía y la persona investigada. Entonces aquí también importante tener en cuenta porque 10 años para los procesos penales realmente a veces resulta poco, pero pues es un tiempo considerable. Y también pues habrá lugar a la imposición de multas de hasta 200.000 salarios. Desde luego se generará una inhabilidad para contratar. También, pues, en punto de la prevención general y especial, se hará una publicación en medios de amplia circulación, habrá lugar a prohibir
que esa empresa reciba incentivos o subsidios. Estas una o varias sanciones que se pueden imponer, dependiendo también pues, de los criterios de graduación. La imposición de sanciones también tiene una base en la imposición de las mismas, de criterios para, pues, ejemplo, en materia de soborno, la capacidad patrimonial es importante porque pues, las sanciones pueden ser muy altas y cuando hay, pues, digamos, la posibilidad de advertir que fue una fracción de la sociedad la que incurrió en esta conducta y que la verdad la sociedad puede permanecer en el mercado, pues se entiende también para no llevar a la sociedad a la imposición de una sanción muy alta que pueda realmente precisamente liquidar. Y la remoción de administradores y los funcionarios empleados que hayan sido pues, sancionados penalmente o beneficiados con el principio de oportunidad. Aunque esa negociación es en la fiscalía, ese beneficio con la fiscalía entre la persona natural y la fiscalía, al final la sociedad también debería realmente evitar que esa persona continúe y si no toma esa acción, la superintendencia puede hacerlo. Los beneficios por colaboración. Como lo dije, pueden generar la exoneración total si de manera previa que se hubiera iniciado la actuación administrativa, la persona jurídica viene a la superintendencia y nos entrega información relevante sobre la comisión de una conducta de soborno o sobre que se haya beneficiado porque ha advertido en sus trabajos de auditoría posterior que ha venido realizando cuando advierte precisamente una alerta de corrupción o de soborno transnacional y viene a decir, realmente no habíamos advertido esta situación inicialmente, pero hoy ya nos entregaron un informe de auditoría, de revisoría fiscal y nos está diciendo que la sociedad se vio beneficiada y queremos pues entregar esta información y postularnos a beneficios por colaboración. Y también pues una exoneración parcial, pero esto siempre se dará cuando no haya ya una apertura de la indagación preliminar. ¿Y por qué realmente una sociedad, una empresa vendría a postularse a beneficios por colaboración? Como también lo dije, porque puede ser que haya sido un departamento de compras, un departamento comercial, el que haya incurrido en esa conducta y que solamente tardíamente se hayan dado cuenta en un proceso de auditoría. Y muchas veces, y la gran apuesta de la Superintendencia de Sociedades es, sabemos de la importancia de las empresas, sabemos de los costos y los esfuerzos que hay detrás de mantener una empresa en el mercado. Entonces, la verdad, queremos entender que muchas veces estas dinámicas ocurren es en un sector en una persona, en esa oveja que se desvía del rebaño idealmente, de todos los valores corporativos de una empresa. Y entonces, esto puede ser entregado en beneficios por colaboración y podemos entrar en esta pauta de conversación vía intercambio para lograr que una empresa se pueda seguir manteniendo en el mercado. También sabemos de las externalidades negativas que puede generar, además pues, de riesgos reputacionales, todo el tema laboral, despidos masivos, y la idea es que siempre las sociedades se mantengan en el mercado. Como ya lo dije, las supersociedades sabe que este tema pues, puede ser en una fracción y la idea es que desde luego esto implicará pues unos compromisos de imposición de medidas correctivas, que realmente dan compromisos serios para implementar programas que eviten, pero con esto pues mantenemos ese estándar de empresas competitivas, perdurables y productivas, porque al final pues redundan en beneficio de la sociedad y de la economía nacional. Porque también, bueno, muchas veces ocurre que en estos procesos de fusión, de adquisición, es la nueva empresa la que se da cuenta, o la que resulta más bien de esta operación, que se da cuenta que hubo una serie de situaciones irregulares y también aquí podemos abrir un diálogo y una lógica para permitir que esa empresa, si demuestra que realmente cumplió con una debida diligencia, porque realmente le fue ocultada esta información, puedan permanecer en el mercado. Porque además muchas veces hay gente con información que puede precisamente intentar causar un perjuicio y puede exponer reputacionalmente a una empresa.
También porque se pueden presentar cuando, y en el contexto internacional se ha visto así, empresas que han advertido que algún sector estuvo involucrado en un esquema de corrupción, realmente salen a hacer un discurso de manera, digamos, honesta y sincera en ser los primeros comprometidos en la lucha contra la corrupción. Entonces, también se puede presentar a una empresa como un sujeto activo en lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción. Y desde luego, porque dado que estamos hablando de multas altas, pues habrá la posibilidad de hasta obtener una exoneración total y con ello pues se salvaguarda también el patrimonio de la sociedad. Haciendo un resumen de los beneficios por colaboración, que es una idea pues que queremos que se quede acá muy clara, realmente esto es una invitación a, si advierten algún esquema, que cuenten con la Superintendencia de Sociedades como guía en el tratamiento de este tipo de enfermedades, como es la corrupción, de este tipo de distorsiones, para poder encontrar mecanismos alternativos de solución. Y precisamente, pues sí tendremos que mirar que esa información tenga calidad, que sea útil, que cumpla con ese estándar, que realmente hay una apuesta honesta, entregarnos información sustancial, también la oportunidad en que se recibe esa información, entre en menos se conozca el hecho o no se haya destapado, por ejemplo, a nivel mediático, es importante. Y pues como también lo indica la ley, que no haya sido conocida previamente. Y desde luego habrá un compromiso de una adopción de medidas importantes en la prevención de estos esquemas. En materia de soborno transnacional, se han impuesto dos sanciones, una a una reaseguradora, a JLT, antes JLT, Recolombia Corredores, Colombia Reaseguros S.A. Esta empresa realizó para retener contratos de reaseguro en el Ecuador pagos a funcionarios públicos extranjeros, con lo cual, pues obviamente se advierte esa calidad de funcionario público extranjero, era una aseguradora estatal y pues la empresa estaba apalancando los contratos de reaseguro y desde luego después precisamente de una adquisición se advierte, fue una sanción que pese pues lo que ya se habían, digamos, decantado que se había dado la, la información ya después de la indagación, que ya había, digamos, que un revuelo mediático de estos temas, se impone una multa de aproximadamente 8.000 millones de pesos, aunque se trató de beneficios por colaboración, porque realmente pues, aquí se aplican todos los criterios de graduación de la sanción y esto es importante porque además pues tenemos que entrar también a validar la capacidad patrimonial, pero recordemos que aquí podemos estar hablando hasta de 200.000 millones de pesos. También en el 2018, me devuelvo acá para acotar que esta es una sanción que se impone en marzo de 2022, en este año se confirma en mayo de 2022 y constituye un precedente muy importante en la materia. En 2018 se impone una sanción a una empresa prestadora de servicios públicos que a través también de su sucursal en Ecuador realiza pagos a funcionarios públicos extranjeros para lograr de manera apresurada la liquidación de unos contratos. Esto también es importante, constituir la tipología interesante por cuanto implica que las empresas deben estar siempre muy pendientes de la ejecución de sus contratos, incluso hasta los procesos de liquidación de los mismos. Aquí para lograr ganar cierto contrato debían liquidar, entonces liquidan rápidamente, hacen pagos a funcionarios públicos de la empresa pública de Agua de Ecuador y de la Secretaría Nacional de Ecuador, con lo cual aceleran estos procesos de liquidación para poderse hacer además a otros contratos. Importante también siempre estar haciendo una vigilancia de estos contratos y pues desde luego si son operaciones de carácter internacional, pues hay digamos que una debida diligencia reforzada que debe aplicarse en estos temas. Esto también es importante. Y como lo vemos en estos dos casos, estamos hablando de una red aseguradora y de una empresa prestadora de servicios públicos que de ninguna manera pues constituye nuestras vigiladas por la naturaleza de su objeto social.
Pero esto es importante para que en materia de soborno transnacional entendamos que la Superintendencia de Sociedades tiene esta facultad amplísima. Y pues en materia de responsabilidad administrativa, como quiera que pues se trata de una ley que entró a regir este año, pues desde luego ya se están adecuando las competencias y se están haciendo las reuniones pertinentes con todos los involucrados para empezar, digamos, a activar este régimen de responsabilidad administrativa que igualmente es importante. Vamos a dejar a disposición, en primer lugar, el canal de denuncias. Es un canal anónimo, confidencial. Cualquier persona nos puede, en sus términos, en sus palabras, redactar unas pequeñas líneas, cortas líneas sobre si sabe de hechos de soborno transnacional o si sabe de algún esquema de corrupción. Esto obviamente no constituirá la única prueba para imponer una sanción. Como lo dije inicialmente, estos procesos tienen todo, digamos que un tratamiento legal, debido proceso, etapas. Entonces, pero esta alerta nos puede significar mucho en advertir y luchar de manera anticipada y celera y pronta contra esquemas de corrupción. Hay también un video que encuentran en YouTube, muy didáctico, sencillo. La idea es que podamos transmitir estas competencias sin involucrarnos mucho en el argot jurídico, sino que esto sea entendible para todo el sector, para todas las empresas. Está el video de soborno transnacional y pues ya quienes quieran hacer un poco más de énfasis en estos temas a nivel de investigación, a nivel académico, pues pueden entrar a Decisiones en Firme y pueden encontrar las sanciones que se han impuesto en materia de soborno transnacional. Con esto acabo y finalizo la primera parte en lo que tiene que ver como con actos de corrupción y soborno transnacional, que será muy importante para ustedes ya cuando se adopten los programas de transparencia y ética empresarial. Agradezco el tiempo, agradezco la atención y desde luego pues quedo atenta a las preguntas a las que haya lugar. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, sí, Quiero hacerte señor. una pregunta que es tal vez un poco más académica, probablemente es la siguiente. Teniendo un programa de transparencia ética empresarial que está básicamente dirigido al tema de soborno transnacional, ¿no hubiera sido una buena medida, puesto que no todas las empresas hacemos operaciones internacionales, ni tenemos siquiera contacto con el exterior, por decirlo de alguna manera? ¿No hubiera sido interesante hacer un régimen, entre comillas, light, como el que se hizo en el caso de Sagrilab, un régimen de medidas mínimas para aquellas empresas, sí relacionadas con soborno y transparencia, obviamente, y ética, pero no relacionada con tema transnacional, para no hacer tan densos los manuales y los programas de transparencia y ética empresarial? Sí, pasa que el tema de eso, o sea, sí hay ya una posibilidad de implementar medidas mínimas, pero lo que pasa es que el soborno transnacional es una conducta que necesita cumplir de unos elementos importantes. Sí, lo que me estás refiriendo es que más bien sancionemos aquellas empresas que incurren en sobornos locales, por ejemplo, que no sea, digamos, esa connotación del soborno transnacional que es afuera. Igual esto es lo que va a sancionar el régimen de responsabilidad administrativa también. Va a empezar a decir, ojo, también sociedades que se vean beneficiadas con esquemas de soborno local, que es realmente el cohecho por dar, ofrecer, y bueno, digamos que hoy se entiende dentro del el amplio concepto de corrupción. Entonces, de todos modos, es importante porque cualquier empresa puede verse expuesta o en la necesidad, y eso no digamos que no lo podemos anticipar, de verse en el terreno de una operación internacional y ahí empieza a advertir esos riesgos. Una exportación ya alerta porque se pueden estar pagando sobornos en aduanas extranjeras para precisamente, que es una tipología de soborno transnacional, para precisamente permitir que pase mercancía, que se omitan los controles. Entonces es importante. O sea, que si bien la sociedad puede no estar en este momento involucrada en contextos internacionales de sus operaciones,
Sin embargo, es importante porque el día de mañana puede estarlo, que empiece como también a mirar. Y el ejercicio inicial es quizá mirar cómo es el comportamiento a nivel local. Generalmente una sociedad que hace sobornos locales, que es este cohecho por dar, ofrecer, también puede empezar a implementar estas prácticas en el contexto internacional y esto también es muy usual, que es como los esquemas que hemos visto en materia, digamos, de las sanciones que ha habido. También se ha advertido que esas sucursales extranjeras en esas jurisdicciones internacionales hacían también lo mismo con sus propios funcionarios nacionales. En esta parte que me corresponde vamos a ver ya lo que es lo relacionado a los programas de transparencia y ética empresarial, a la implementación, a la obligación y a la regulación vigente. La Superintendencia de Sociedades tiene actualmente una normativa vigente respecto a los lineamientos que deben tener en cuenta las sociedades en Colombia respecto a la implementación de programas de transparencia y ética empresarial, y este es el capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica. Como lo decía mi colega Mary en varios momentos de su charla, para uno poder prevenir que se materialicen esos riesgos del delito, ya sea de soborno transnacional o de cualquier hecho de corrupción, el capítulo 13, si bien es de obligación para ciertas sociedades, que ahorita les voy a presentar cuáles serían esas sociedades, esos sectores respecto a unos umbrales de activos y de ingresos, esas son prácticas que pueden acoger cualquier sociedad aun cuando no esté obligada. ¿Cuál es el objetivo del capítulo 13? El objetivo del capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica, que es como la normativa que regula actualmente esto, es instruir y recomendar de manera administrativa acciones para que las empresas a nivel interno generen, implementen herramientas eficaces de gobierno corporativo para la puesta en marcha de estos programas de transparencia y ética empresarial. El fin del capítulo 13 y el propósito de la Superintendencia de Sociedades y el gobierno es el autocontrol de la sociedad y la autogestión de los riesgos. El capítulo 3 y cualquier otro capítulo en temas de prevención lo que dan son unos lineamientos mínimos. ¿Por qué? No podemos generar un acto administrativo que sea de la talla de todas las sociedades o de todos los sectores. En Colombia hay bastantes sectores económicos, cada sociedad y cada empresa es diferente. Entonces, el propósito superior del capítulo 13 es que se desarrollen actividades de autocontrol y gestión del riesgo a nivel interno de cada empresa y de cada sociedad. De pronto aquí hay personas que hacen parte de empresas que venían siendo obligadas con normativas anteriores al capítulo 13. Aquí en esta diapositiva podemos ver como en una línea de tiempo las diferentes regulaciones que ha expedido la Superintendencia de Sociedades, pero sí es claro que la única vigente en este momento es la última que ustedes encuentran en esta presentación, que es el capítulo 13, pero pues el número de la circular es la 111 del año 2021. Hacia atrás vemos otras normativas que se ajustaron, se actualizaron, se modificaron en la circular 111 del 2021. También, si aquí hay alguna persona interesada en saber cómo la superintendencia ejerce la supervisión de las medidas que establece la circular 111 o capítulo 13, aquí podemos observar la circular externa 112 del 2021. Nosotros les decimos a las sociedades cómo vamos a ir a supervisarlos,
¿qué vamos a ir a mirar cuando hacemos de pronto visitas in situ, ya sea de manera presencial o de manera virtual o a través de requerimientos? Eso respecto como a la línea de tiempo de la regulación. El capítulo 13 pues entró en vigencia este año, alrededor de más o menos unas 3.500 sociedades resultan obligadas al capítulo 13. Antes del 2021 pues estaban las regulaciones que les mostraba aquí en esta diapositiva, pero el capítulo 13 fue ajustado primero por eh, el dinamismo de la economía, porque Colombia pues empezó a ser parte de la OCDE, por obligaciones de organismos internacionales, también por la necesidad aquí interna de Colombia de generar la conciencia del autocontrol y la gestión del riesgo a nivel empresarial. Ya llevamos un buen tiempo generando esta conciencia a nivel de la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Este tema de programas de transparencia es un poco más nuevo, entonces por eso nos vimos abocados a cambiar la normativa, a actualizarla y a expedir este capítulo 13, que como les decía, empezó a ser vigente a partir del 1 de enero de este año respecto a los estados financieros o al resultado del ejercicio de las empresas del 31 de diciembre del 2021. Ya más adelante me van a entender por qué les hablo de los estados financieros del 2021. Importante también tener en cuenta la expedición de la Ley 2195 del 2022. Allí se establecen varias medidas, como por ejemplo, que cada superintendencia, en Colombia existen 10 superintendencias. Las supersociedades es una de los entes de supervisión que más sociedades supervisan, pues porque es el sector real, no financiero, y su supervisión es subjetiva. Las otras tienen supervisiones objetiva a la actividad como tal. Una de las cosas que establece la ley 2195 es que cada superintendencia o cada autoridad de inspección, vigilancia y control debe establecer sus medidas a sus supervisadas, ya sea de manera subjetiva o de manera objetiva. Nosotros tenemos muchas inquietudes o resolvemos muchas inquietudes. Y es, por ejemplo, nosotros no supervisamos el sector transporte, ninguna sociedad del sector transporte. No supervisamos ninguna sociedad, por ejemplo, del sector bancario o del sector salud. Ah, hay inquietudes de que si deben o no, por ejemplo, implementar estas medidas del capítulo 13. La ley 2195 es clara en decir que cada supervisor natural debe establecer sus medidas. Entonces, si por ejemplo en el caso de la Supertransporte no ha expedido su normativa, la empresa que sea de transporte debe preguntarle a la Supertransporte qué hacer. Si la sociedad supervisada por Supertransporte, por ejemplo, quiere implementar algo y no existe todavía normativa expedida por esa entidad, que en este caso la Supertransporte podría adoptar lo del capítulo 13 como buena práctica, pero no entraría al espectro de supervisión de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué es el programa de transparencia y ética empresarial? Es un documento que recoge varias políticas de la empresa con procedimientos específicos encaminados a poner en marcha esas políticas. ¿Cuáles políticas y con cuál fin? El fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y o los riesgos de soborno transnacional que nos explicaba mi compañera Mary.
Si bien el capítulo 13, quienes conozcan el capítulo 13 y el ámbito de aplicación que ya se los voy a presentar, está atado a la suscripción o a la firma de un contrato, se entiende que por corrupción hay muchos más, va más allá de la firma de un contrato, pero pues iniciamos esta regulación atada a que la empresa esté obligada en uno de los casos a que, por ejemplo, haya suscrito un contrato en el año inmediatamente anterior con alguna entidad estatal en los términos de la Ley 80 del 93. Como lo decía, la finalidad del programa de transparencia y ética empresarial es la de prevenir, detectar y corregir. ¿Con cuál fin? Con el fin de tener, como lo decía Mary, empresas productivas, perdurables, competitivas, como lo dice el logo de esta presentación, para poder obtener más empresa, más empleo. ¿En qué se basa el programa de transparencia y ética empresarial? En el análisis del riesgo y el control del riesgo a través de diferentes herramientas, como por ejemplo lo puede ser una matriz de riesgos. El capítulo 13 de la circular básica jurídica o la circular externa 111, que es lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, entran a internet y ponen capítulo 13 circular básica jurídica de la superintendencia, les va a salir con un número erradicado que es el 111 del año 2021. Este capítulo 13 tiene unos apartados, llamémosle títulos a tener en cuenta. El primero, las consideraciones generales, como las explicaciones y las justificaciones del por qué se expide este capítulo 13. Entre esas, los requerimientos de organismos internacionales, el dinamismo de la economía colombiana y la premura de cerrarle brecha a la corrupción para que la oferta y la demanda pues, pueda tener menos distorsiones en un país como Colombia. Un apartado muy importante que muchas de las dudas que nos presentan a nosotros en las consultas se encuentran en las definiciones. En las definiciones se encuentran muchas cosas a nivel estructural para poder entender cómo implemento mi capítulo 13, no, sino cómo implemento el programa de transparencia y ética empresarial a nivel de cada sociedad. Está el marco normativo, uno de las partes más importantes, el ámbito de aplicación, para poder identificar si como sociedad estoy o no obligada, aun cuando como buena práctica lo puedo hacer. Ese es el fin superior, generar la conciencia en el empresariado colombiano para que al nivel de las sociedades lo implementen. El capítulo 13 tiene unas medidas mínimas, llamémosle, no como mínimas, como lo decía el señor Álvaro en el tema del SAGRILAF, que es otro tema que el grupo en el que yo estoy supervisa, sino llamémoslo como lineamientos generales que se deben ajustar al tamaño de la sociedad, a la realidad de la sociedad, al riesgo de la sociedad, a la jurisdicción en la que está la sociedad. El numeral 5 es el que da esos lineamientos de qué es lo que debe tener ese programa de transparencia ética empresarial, tales como los procedimientos, las etapas, los elementos y uno de los temas más importantes también, el de la debida diligencia. Es como la columna vertebral de mi programa de transparencia ética empresarial y de cualquier programa de prevención de riesgos, la debida diligencia o la debida diligencia intensificada. Otro de los temas que no nos gusta a nosotros como entidad, pero pues debe estar establecida, es la facultad sancionatoria. Esta facultad sancionatoria en los temas de programas de transparencia ética empresarial es diferente a la que hablaba mi compañera Mary. Mary hablaba de 200.000 salarios,
cuando se configure alguna de las conductas que ella explicaba. Aquí en este caso, la ley es otra, la ley 222 del 95, en su artículo 86 faculta a la superintendencia para sancionar a cualquier empresa cuando incumple una orden impartida. El capítulo 13 tiene órdenes, se le ordena a las sociedades que estén cubiertas en el ámbito de aplicación a implementar estas medidas. Si las sociedades lo incumplen, tenemos una etapa en la política de supervisión que el primer pilar es la pedagogía, el segundo, la acción correctiva, el tercero es la sanción. Para la superintendencia de sociedades y para la administración actual, la sanción es la excepción. Pero hay casos que ameritan la sanción. Cuando al interior del grupo, al interior de la dirección, se decide que debemos sancionar, yo les quiero compartir mi sentimiento y a mí me duele. A mí no me duele porque el tema de hacer empresa en Colombia o en cualquier país no es fácil, pero cuando uno ya ve que la sociedad, bueno, se le dio la pedagogía, después se le remitió el oficio dándole la acción de corrección o la acción de recomendación, de implementación en un término de plazo, y pasado un tiempo vuelve y se les requiere, no contestan o siguen diciendo que no te han implementado, pues es donde uno dice, no, aquí no tenemos más que hacer, ¿sí? Abramos el proceso sancionatorio. Tenemos la facultad de imponer hasta 200 salarios. El número se parece, lo que hablaba Mary era 200.000 salarios. Aquí en este caso, en el marco del artículo 86 de la ley 222 del 95, son 200 salarios. Ahorita lo podemos convertir y son más o menos 200 millones de pesos. También tenemos la facultad de sancionar a los administradores cuando se vea el caso. En el numeral 8 del capítulo 13, como les he indicado, es la recomendación de cualquier sociedad que no esté obligada a implementar lo que allí se indique o a que al menos empiece a implementar algo de lo que el programa de transparencia que está dispuesto en el capítulo 13 establece. Aquí en Colombia, si no estoy mal, somos la superintendencia de sociedades los líderes en el tema de regulación respecto a los programas de transparencia ética empresarial. Las otras superintendencias y las otras autoridades están alineando a nosotros porque llevamos ya algunos años respecto al tema de las directrices para que las sociedades implementen estas medidas. Bueno, en el capítulo 13, en el numeral 4, es donde se encuentran cuáles sociedades constituidas en Colombia y supervisadas por la Superintendencia de Sociedades deben implementar un programa. En el numeral 4.1 encontramos tres numerales o llamémosles tres subnumerales en el numeral 4. Es importante que entiendan que el 4.1, el 4.2 y el 4.3, que es lo que ustedes encuentran en el ámbito de aplicación, son excluyentes. Yo debo primero mirar si cumplo con lo del 4.1, después si cumplo con lo del 4.2 y después mirar si cumplo con lo del 4.3. No debo mezclar la revisión del 4.1, del 4.2 o el 4.3. Ya me van a entender a qué me refiero. Revisando lo que indica el 4.1 del capítulo 13 establece de primera medida que las sociedades obligadas a implementar un programa de transparencia y ética empresarial, primero que todo deben ser sociedades vigiladas por esta superintendencia. En los términos, muchas personas podrán decir qué significa ser vigilada por la superintendencia de sociedades. Importante revisar el decreto 1074,
Allí se encuentran, ustedes hacen un control F y buscan causales de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y allí se explica en qué términos las sociedades están o no vigiladas, como por ejemplo cuando superan los ingresos o los activos en 30.000 salarios. Entonces, el 4.1 en primera medida nos indica que las sociedades obligadas deben ser vigiladas sin importar su actividad económica, que en el año inmediatamente anterior, es decir, si hoy nos paramos hoy es 2 de noviembre, eh, a- durante el 2021, ese es el año inmediatamente anterior, si la sociedad hizo un negocio o negocios, una transacción o transacciones directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de una subordinada o de una sucursal de la sociedad. ¿Qué negocio y qué transacción? Internacional, ¿sí? Primero, que la sociedad sea vigilada. Segundo, que haya hecho un negocio o una transacción internacional y que esa transacción internacional supere los 100 salarios mínimos. Entonces, vigilancia, transacción de 100 salarios, pero que además la sociedad en el año inmediatamente anterior haya tenido ingresos o activos superiores a los 30.000 salarios. Cuando ustedes estén leyendo el capítulo 3 en el numeral 441, debo mirar los 3 requisitos de manera concurrente. Si cumplo uno y no cumplo los otros dos, pues no estoy obligada, debo cumplir los 3. En el caso que alguien que esté en esta charla, o como la charla se va a grabar y la persona lo esté mirando, no sé si a través de YouTube o a través de qué canal, cumple con los 3 criterios, esa sociedad está obligada a implementar lo que se establece en el numeral 5 del capítulo 13, que como les decía es donde están los procedimientos, los elementos y las etapas, pero enfocados a identificar y evaluar el riesgo de soborno transnacional, ¿sí? Por eso uno de los requisitos es que la sociedad en el año inmediatamente anterior haya hecho negocios o transacciones internacionales. Entonces, si yo cumplo con estos 3 requisitos, la sociedad está llamada, obligada a implementar su programa de transparencia, pero en el marco de los riesgos de soborno transnacional. Eso en primera medida. Ya pasando al numeral 4.2, que hace parte del ámbito de aplicación. Si yo veo que no cumplo con el 4.1, me voy al 4.2. Acá lo que cambia es lo siguiente. Observamos que ya uno de los criterios no es la vigilancia, sino todas las sociedades supervisadas por esta entidad. Es decir, que no importa si tienen o no tienen 30.000 salarios mínimos en activos o ingresos, eso quiere decir el espectro de supervisadas, pero que además en el año inmediatamente anterior, ya sea de manera directa o indirecta, explicamos a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley, hayan celebrado un contrato con una entidad estatal. En los términos de la Ley 80 del 93, una entidad estatal también es celebrar un contrato con una alcaldía a términos de distrito o regional, departamental, perdón, o alguna entidad del gobierno. Entonces, si yo soy una sociedad que supervisa esta superintendencia, de las 10 superintendencias en Colombia, pero aparte en el 2021 en el que celebré un contrato, ¿qué quiere decir celebrar? A veces nos preguntan, celebrar es haber firmado, y que además mis ingresos y mis activos superen los 30.000 salarios mínimos, yo debo implementar el programa de transparencia ética empresarial, pero esta vez estaré llamado como sociedad a identificar y a evaluar los riesgos de corrupción.
Ahí en el numeral 5 del capítulo 13 se establecen como las diferencias de lo que son los riesgos de corrupción versus riesgos de soborno. Hay unos ejemplos de alertas y siempre tratamos a través del capítulo 13 de que el lector entienda la diferencia de estos riesgos a la medida del negocio y de la sociedad, ¿cierto? Como ustedes lo pueden observar, perdón, en el 4.1 y en el 4.2, el requisito de ingresos y de activos es bastante grande, ¿no? Los 30.000 salarios. Quisimos ponerlo de esta forma como pensando en cómo les iba a ir a las sociedades grandes, la mayoría de sociedades que superan los 30.000 en activos o ingresos, de acuerdo al decreto de tamaños, si no estoy mal, es el 957 del 2019 o el 2020, creo que es del 2019. Estas sociedades vienen siendo grandes. Entonces, ya muy seguramente este capítulo 3 en unos 3 años, 4 años tendrá unos ajustes y se irá disminuyendo la cantidad de activos y ingresos con el propósito de generar la conciencia, el autocontrol en todas las empresas. Otro numeral del ámbito de aplicación es el 4.3. Ya con esto se acabaría el tema del ámbito de aplicación. Si yo veo que no cumplo con el 4.1, no cumplo con el 4.2, debo ir a revisar si cumplo con el 4.3. El 4.3 tiene una característica diferente y es que de manera expresa se ponen unos sectores, como lo son el sector farmacéutico y manufacturero, el sector de infraestructura y construcción, el sector minero energético, el de las tecnologías de la información, el de comercio de vehículos y el de actividades auxiliares de servicios financieros. Acá, como ustedes lo pueden observar, la obligación de ingresos y de activos es mucho más baja, se baja de 30.000 a 3.000 y 5.000. Nos vimos en la necesidad de disminuir como la obligación en ingresos o activos porque de acuerdo a la OCDE, a estudios internacionales y estudios nacionales, acá en Colombia, en los sectores en los que más se puede dar el riesgo de la corrupción son los que acabo de indicar. Entonces, si alguna de las personas que están escuchando esta charla trabajan para alguna de las sociedades, alguno de los sectores que se encuentran acá, ¿cómo puedo identificar a qué sector pertenezco? El DANE establece los IUs, que muy seguramente muchos de ustedes lo saben, y en el momento de yo constituir mi sociedad, yo pues debo indicar qué actividad voy a desarrollar y me enmarco en unos IUs. Respecto a esos IUs, pues el DANE sectoriza en dónde se encuentra desempeñando su actividad esa empresa. Entonces, primero, pues identificar si hago parte de alguno de estos sectores. Segundo, si en el año inmediatamente anterior mis ingresos o mis activos fueron superiores, ya sea en ingresos superiores a 3.000 o activos superiores a 5.000. Como les digo, el umbral disminuye bastante, pasamos de ser obligados a 30.000, de pasar a 3.000 y a 5.000, pero pues por el tema de que es más fácil que los delitos de corrupción, por la naturaleza de la actividad que tienen más contacto con la contratación estatal y demás, entonces tuvimos que bajar ese umbral. Si la sociedad hace parte del sector, tengo los ingresos o los activos en el año inmediatamente anterior y firmé un contrato también en el año inmediatamente anterior con una entidad estatal en los términos de la ley 80 del 93, y si ese contrato o contratos suman más de los 500 salarios mínimos, la sociedad está obligada a identificar y evaluar los riesgos de corrupción. Esto en términos del ámbito de aplicación es uno de los temas que más dudas genera
nosotros estamos más o menos resolviendo mensualmente unas 150 consultas respecto al ámbito de aplicación y demás situaciones relacionadas, porque las sociedades no les ha sido fácil entender ese ámbito de aplicación. De hecho, estamos elaborando una infografía para que las empresas entiendan si están o no obligadas a implementar estos programas. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra política de supervisión, como les decía al principio, tenemos la facultad de poder ir a la sociedad a supervisarla, ya sea de manera in situ o extra situ. Entonces, la idea es que cuando la sociedad sea requerida por esta entidad, pues la sociedad esté implementando y esté cumpliendo. Por eso lo importante es que la sociedad entienda si está o no obligada. Ya para maximizar el tiempo, eh, ustedes van a encontrar en el capítulo 13 que ya si la empresa está obligada a implementar el programa debe tener unas etapas. Las etapas que ha denominado el capítulo 13 son las siguientes: la identificación del riesgo, la medición o evaluación del riesgo, el control del riesgo y el monitoreo del riesgo. Si una sociedad no identifica, no mide, no puede controlar o no controla de manera efectiva. Y si yo no controlo, pues no puedo monitorear. Y si no cumplo de manera juiciosa estas 4 etapas, pues no puedo lograr mi fin superior, que es prevenir que se me materialice el riesgo de corrupción o el riesgo de soborno transnacional y todos los efectos que generan eso, que genera eso. A veces esto lo vemos muy aparte de nosotros, pero los riesgos son latentes, los riesgos eh, están allí presentes y más en una realidad como el país en el que vivimos. Entonces, por eso no podemos dejar de identificar, medir, controlar. Si hoy identifico y mido un riesgo, ese riesgo en un mes o 2 meses puede tener algo diferente, porque ya sea que cambió la regulación, porque ya sea que cambió el riesgo país o el riesgo región, o porque el sector económico algo está pasando por alguna situación, ya sea exterior o nacional, o porque mi contraparte, no sé, tuvo un problema de solvencia o un tema de estrés financiero y está abocado a la premura de pronto de tener solvencia. Entonces, pues esa contraparte, por ejemplo, con la que firmé algo, a hoy en un mes puede estar llevándome a mí como contraparte a un riesgo reputacional, legal o de estar en efectos que puedan afectar la solvencia de la sociedad. Temas relevantes respecto a las etapas. Lo que he dicho, no considero pararme allí en las etapas. En los elementos que establece el capítulo 13, encontramos unos parámetros obligatorios en el diseño y en la aprobación. Se le ponen unas obligaciones a los órganos administrativos de cada sociedad. Las obligaciones que más peso tienen están en cabeza del representante legal y el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es como esa persona encargada de velar que todo esto se lleve a cabo. En el capítulo 13 se exigen ciertos requisitos para elegir a ese oficial de cumplimiento. Es una persona natural. Se le establecen funciones a la junta directiva o un máximo órgano social. Se indica la necesidad que para poder llevar a cabo todas mis etapas, que era lo que estábamos viendo acá, y el fin superior, que es la mitigación de los riesgos, elaboremos, implementemos una matriz de riesgos o otro elemento que cumpla la función de matriz de riesgos. Para la auditoría del cumplimiento, como les decía, hay funciones para cada órgano administrativo de la sociedad.
se establece la necesidad que, por ejemplo, en el programa de transparencia ética empresarial exista la política de estabilidad laboral para el denunciante. Muchas veces esto en el papel y cuando vamos a hacer visitas a una sociedad encontramos todo maravilloso en el papel, el oficial de cumplimiento sabe toda la normativa, el representante legal súper engranado con el oficial, pero lo difícil es llevarlo a cabo a la operación, de llevarlo a cabo a las regiones, de hacerlo entender a todos los funcionarios de la empresa. Entonces, y también lo difícil es que las personas denuncien. Es uno de los temas, como mi compañera Mary ponía al final, hay unos vínculos para poder denunciar si hay o no hay indicios de corrupción o de soborno transnacional. Nosotros le recomendamos a las sociedades, todavía no es obligatorio en el capítulo 13, pero va a ser obligatorio, que las sociedades le den la estabilidad laboral al denunciante. Si no hay un marco organizacional a nivel de la sociedad, a nivel interno, que establezcan medidas de protección al denunciante, muchas de estas cosas van a quedar, llamémosle, cojas, porque es a través de la denuncia que muchas veces se encuentran los posibles delitos de corrupción en algunas áreas de la empresa o eh, a nivel externo, por ejemplo, que se esté llevando a cabo en alguna jurisdicción con la que se tenga transacción internacional, yo tenga la posibilidad en mi página web de un canal de denuncias y alguien va a mi página web y pone la denuncia y yo me entero de algo que puede ser de alto riesgo y que las personas, los directivos no sabían. Entonces eso es algo como que es relevante en el tema de los elementos del diseño de la aprobación y de la divulgación y la capacitación. El capítulo 3 indica que por lo menos todas estas medidas deben divulgarse o capacitarse una vez al año. Ayer tuvimos una visita a una sociedad que tiene domicilio en Barranquilla de manera virtual y la sociedad era consciente de que una vez al año es muy poquito. Ellos tenían unos boletines, ellos le llamaban el martes de transparencia. Cada martes sacaban un boletín con algo a tener en cuenta en ciertas áreas. ¿Por qué? Eran 3.000 empleados los que trabajaban en esa sociedad. Entonces, si bien el capítulo 3 indica que al menos una vez al año se divulgue o se capacite, la sociedad es autónoma en decir mi martes de ética o bimensual o trimestral. En la medida que yo genere la conciencia a nivel interno, no solo a la junta directiva, no solo al representante legal, sino a todos los empleados, a veces las personas que de pronto sirven el tinto son las que se enteran de la conversación del posible acto de corrupción. Hasta esas personas a veces ayudan eh, en que se salve la sociedad de estar de pronto inmersa en estos delitos. Entonces no podemos pensar que ciertas personas no se deben capacitar, no, eso, todas las personas de la organización deben estar capacitadas. Importante acá, si alguna sociedad de pronto entiende que está obligada y que no ha implementado nada, el capítulo 3 establece que si cumple los parámetros del ámbito de aplicación al año inmediatamente anterior, en el año, un ejemplo, si a 31 de diciembre del 2021 yo cumplía con los parámetros, tenía hasta mayo de este año para implementar las medidas. Nosotros estamos en un ciclo de supervisión, escogemos unas sociedades de acuerdo a unas herramientas que tenemos que nos indican a cuáles sociedades debemos ir de acuerdo a unos riesgos, de acuerdo al sector, de acuerdo a la política de supervisión. Si hoy vamos a una sociedad, el propósito es ver que todo lo estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenían plazo hasta el 31 de mayo de este año. Pero si no lo han implementado, un ejemplo, y han
tenido la oportunidad de que la superintendencia no les haya requerido, el llamado es a que se ajusten, realicen la implementación, no tanto por cumplir la superintendencia de sociedades, sino por el bien propio de la sociedad, de los dueños, del trabajo en el que uno está desarrollando su actividad, para generar esa consecuencia de la sanción, que es, como se los decía, doloroso para nosotros. Si, por ejemplo, la sociedad estaba obligada al 31 de diciembre del 2021 y ya este año prácticamente se acabó, y en enero del 2023, revisando los estados financieros del 2022, se dan cuenta que dejaron de cumplir los criterios. ¿Por qué? Porque, no sé, mis ingresos o mis activos se disminuyeron, pues el capítulo 13 exige un periodo de permanencia. Entonces, un ejemplo, en febrero del 2023, vamos y escogemos la muestra de sociedades a visitar y sale una sociedad que estaba obligada al 2021, pero en el que el 2022 se le disminuyeron los ingresos o los activos. Eso no es excusa, porque hay un periodo mínimo de permanencia. Desde el momento en que la sociedad deja de cumplir los criterios hasta 3 años. Entonces, esto también es una medida que se establece para que la empresa entienda de que si ya se gastó el recurso humano, ya gastó tiempo, ya gastó plata en implementar, pues obligarlos a tener 3 años más el programa de transparencia. De esa forma, generarle la conciencia a nivel interno a, a los administradores de los beneficios de estas medidas. La Superintendencia de Sociedades tiene la facultad, de manera discrecional, pero obviamente bajo medidas objetivas, de solicitarle a una sociedad, a través de un acto administrativo, de implementar el programa de transparencia ética empresarial, aun cuando la sociedad no cumpla con lo del ámbito de aplicación. Esto en procura, por ejemplo, de ciertas sociedades que estén en algunos riesgos o en algún nivel de fiscalización más fuerte. Entonces, la superintendencia de oficio puede hacerlo. Importante también, por último, en el capítulo 13 se establece que hay 2 vínculos. El vínculo que Mary nos mostraba, que es en el que se puede reportar cualquier posible riesgo de soborno transnacional, y un vínculo que ha dispuesto la Secretaría de Transparencia, en el que cualquier persona también puede, a través de un formulario, reportar un posible hecho de corrupción. Esto es importante para que primero lo deban poner en el programa de transparencia ética empresarial, y aún acá los que estamos y los que van a escuchar esta charla, si saben de algún posible hecho de corrupción, pueden ir a denunciarlo a través de estos links.